Capítulo 722, El método para los recuerdos perdurables 5. Comillas. UHH, sí. Choi Young-gun aceptó el saludo de Kale con una voz extremadamente incómoda. Kale miró hacia el bloc de notas en la mesa donde Choi Young-gun había estado sentado. Todo lo demás era igual. Kale no había notado nada especial después de terminar sus lecciones nocturnas y seguir sus recuerdos hasta el orfanato anoche. Mi habitación era una habitación individual. Los niños del orfanato generalmente se quedaban con un compañero de cuarto hasta el final de su primer año de secundaria. Sin embargo, la situación de Kale era diferente porque el niño que compartía la habitación con él había abandonado el orfanato. Había escuchado que el niño había venido al orfanato porque la situación financiera de su familia no era buena, pero había regresado a casa con su padre una vez que mejoró. Es algo bueno. Kale se sintió aliviado de tener tiempo para pensar solo sin interrupciones. Parece que ustedes dos se conocen. Kale dio una respuesta simple mientras el presidente del club de lectura los miraba de un lado a otro y preguntaba. Vengo aquí a tomar prestados libros todos los días a la hora del almuerzo. He visto mucho este Sanbaenin durante ese tiempo. Así es como nos hemos familiarizado. Ah, entonces es así. ¿Te gustan los libros? Sí, Sanbae-nin. Wow, me alegro de tener a alguien a quien realmente le gusten los libros. Las tareas del club de lectura son sorprendentemente difíciles y muy repetitivas. El presidente del club se acercó al escritorio donde estaba Choi Young-gun y sacó un formulario de solicitud. Necesitamos registrar y codificar cada libro con códigos de barras, organizar los libros y limpiar la biblioteca a diario. Todo el mundo parece pensar que el club de lectura es un club de lectura, pero el club de lectura de nuestra escuela tiene muchas cosas que hacer. Incluso estamos ocupados durante la temporada de festivales. De todas formas. Sonrió cálidamente al nuevo estudiante de primer año cuyo nombre era visible en su uniforme. Lo que estoy diciendo es que se necesita cierto nivel de afecto por los libros para poder disfrutar de los deberes del club de lectura. Eso le hace cambiar de opinión acerca de unirse al club de lectura. Kale dio una respuesta firme con una sonrisa en su rostro. No, para nada. Me dan ganas de unirme al club de lectura de inmediato. Ok, esa es la actitud correcta para un buen socio del club. Smile. El presidente de segundo año sonrió con picardía antes de entregarle a Kale un bolígrafo y el formulario de solicitud. Utilice el interior del escritorio de aquí para completar su solicitud. No parece que haya nadie aquí hoy. La biblioteca estaba extrañamente vacía hoy. ¿Ves esa silla junto a Young-gun? Puedes sentarte ahí. Está bien, Sanbae-nin. Kale respondió y rápidamente se dirigió hacia la silla junto a Choi Young-gun. Ah. Choi Young-gun miró sin comprender por un momento antes de estremecerse y sentarse con urgencia. Luego comenzó a limpiar apresuradamente su libreta y bolígrafos abiertos. El presidente del club se disculpó. Young, lamento molestarte mientras escribes. No, en absoluto. Choi Young-gun cerró su cuaderno mientras miraba hacia un lado. Kale estaba concentrado en completar su solicitud. Un suspiro silencioso salió de la boca de Choi Young-gun. Sin embargo, Kale ya lo había visto. No había perdido ese instante de apertura para ver una palabra mientras el cuaderno se cerraba. Choi-an, Rosalind Locke. No era el nombre de ninguna de las personas en el nacimiento de un héroe. Sin embargo, era una palabra especial. Roan. Kale no pudo evitar sonreír después de ver esas 4 letras. Estoy en lo cierto. Este Choi Young-gun era ese Choi Young-gun. Fue el primer Dragon Slayer, y Nelan Barrow, el autor de la novela, El nacimiento de un héroe. Realmente era ese punk. Choi Young-gun notó que Kim Rock-soo levantó un poco la cabeza y miró hacia él. Smile. Kim Rock-soo le sonrió. No era la misma sonrisa brillante que había visto hasta ahora, era extremadamente diferente y parecía como si estuviera tramando algo. Choi Young-gun se puso un poco pálido y sus pupilas comenzaron a temblar. ¿Qué es? Inconscientemente preguntó y Kim Rock-soo comentó como si no quisiera decir nada con eso.
Yo también quiero escribir. ¿En serio? No, fue mentira. Sí, Sunbae, Nim. Quiero escribir una novela de ficción popular. ¿Qué tipo? Kale miró a Choi Yun-gan como si esto fuera nuevo e inesperado. Parece un poco despistado. El Choi Yun-gan que robó a Taerang del mundo de Anne Roman era extremadamente hábil según Anne Roman. Necesitaba estarlo para poder robar a Taerang sin ningún problema. Sin embargo, el Choi Yun-gan frente a Kale en este momento parece un poco tonto. No parecía ser tan hábil. Kale volvió al modo agradable hacia Choi Yun-gan, alguien que era mucho mayor que él y era mayor de Choi-an, como respondió. Por supuesto, la persona a la que hizo referencia por su modo agradable era. ¿Quién era de nuevo? ¿A quién estaba haciendo referencia? Bien, Alberu Crossman con un trato por hacer. Kale estaba haciendo referencia al príncipe heredero. El polvo amarillo revoloteaba debajo de los zapatos de Kale en ese momento. Disminuyó de tamaño en el momento en que Kale pensó en Alberu Crossman antes de comenzar a aumentar nuevamente. Sin embargo, nadie pudo verlo. Kale respondió a Choi Yun-gan, quien tragó saliva mientras esperaba la respuesta de Kale. Fantasía. Los ojos de Choi Yun-gan se abrieron de par en par después de escuchar que Kale quería escribir una novela de fantasía. ¿En serio? No, ¿cuál sería el punto de escribir una novela de fantasía cuando ya vivía en un mundo de fantasía? El verdadero deseo de Kale era pasar ese tiempo leyendo un libro divertido y rodando por la cama. Sí, Sunbae, Nim. Realmente lo hago. Kale fingió estar enérgico mientras respondía. Choi Yun-gan miró a Kale como si fuera raro. Kale, que lo sabía todo, comprendió instantáneamente el significado detrás de esa mirada. No es este tipo de persona. Eso era lo que parecía estar diciendo la mirada. Sin embargo, Kale sabía que era cierto. El estudiante de primer año Kim Rok-soo no era este tipo de persona. Enérgico. Él no era así en absoluto. Sonriente. Técnicamente, levantar una esquina del labio se consideraba una sonrisa. Sin embargo, solo había una razón por la que estaba haciendo esto en este momento. No puedo entender esto. Kale había organizado sus pensamientos mientras estaba acostado en su cama y mirando al techo anoche. Pudo pensar en algo extraño. No hay ninguna razón para que Choi Yun-gan escriba The Birth of a Hero en este momento. Al principio Kale había pensado que Choi Yun-gan estaba escribiendo el nacimiento de un héroe para Kim Rok-soo cuando transmigra como Kale. Sin embargo, llegó a una conclusión diferente después de pensarlo un poco más. ¿Por qué? Choi Yun-soo está vivo ahora mismo. La razón por la que Kale terminó en ese mundo fue una especie de efecto mariposa. Choi Yun-soo eligió morir en el lugar de Kim Rok-soo y tomar a Kale fue la solución del dios de la muerte. Choi Yun-gan probablemente esté a mi alrededor para observarme porque me afectó la réplica de la reencarnación de la estrella blanca. Eso fue posible y comprensible. Así que ahora mismo, lo que está escribiendo no fue el nacimiento de un héroe. Así era como debía pensar Kale. Choi Yun-gan tenía razón al llamarlo guía. En ese caso, ¿para quién fue esta guía? Probablemente Choi Yun-soo o Choi-an. Choi-an debería estar peleando en ese mundo ahora mismo. Estaba en el bosque de las tinieblas mucho antes de que Kale Enitu se retrocediera en el tiempo y transmigrara como Kim Rok-soo. Podría concluir una cosa más de esto. No habían visto mucho a Choi Yun-gan, pero estaba tratando de hacer algo dentro de sus poderes para ayudar a Choi-an y Choi Yun-soo. Es por eso que formó una especie de relación de cooperación con el dios de la muerte. Escuchó la voz del presidente del club en ese momento. ¿Ya terminaste? Sí. Veamos aquí. Buen trabajo. El presidente del club revisó la solicitud de Kale y le dio una palmada en el hombro. Por favor, trabaja duro. Sí, señor. El presidente del club miró a Kale respondiendo enérgicamente con satisfacción antes de girar la cabeza hacia la puerta después de escuchar un ruido. Shriek. La puerta se abrió y un estudiante se asomó. ¿Estuviste aquí? ¿Qué ocurre? La persona hizo un gesto con la cabeza. El maestro de aula te está llamando. ¿De verdad?
El presidente del club miró a Kale como si eso lo pusiera en una posición incómoda. Necesitaba informar a Kale, quien solicitó más tarde que los demás, los conceptos básicos del club de lectura. Dudó por un momento antes de mirar a Choi Young-gan. Este Sunbae fue un poco único ya que se transfirió justo antes de las vacaciones de invierno de su segundo año e inmediatamente pidió unirse al club de lectura. Tenía una expresión un poco estoica ante la mirada desesperada del presidente del club mientras asentía con la cabeza. Vamos, le explicaré las cosas. Oh, muchas gracias Jung. Kim Rok-soo escucha atentamente la explicación de Young-gan Jung. Lo haré, Sunbae, Nim. Hasta luego. Está bien, que tengas un buen viaje, Sunbae, Nim. Sí. El presidente del club salió de la biblioteca con su amigo. Hubo silencio por un momento, pero Kale simplemente miró alrededor del escritorio como si no se diera cuenta. Choi Young-gan fue el primero en romper el silencio. No pensé que fueras así. Sí, siempre que vienes a pedir libros pareces un poco. Kale se rió entre dientes y respondió cuando Choi Young-gan no pudo decir la última parte. Parecía malcriado. Bueno, no demasiado malcriado, pero... un poco malcriado. No. Choi Young-gan estaba objetando intensamente antes de ver la mirada tranquila en el rostro de Kim Rok-soo. Sunbae, Nim, sabes cómo dije que estoy interesado en escribir. Por eso estoy tratando de hablar contigo. Se necesita mucho coraje para que una persona como yo haga esto. Choi Young-gan jadeó antes de mirar a Kale y preguntar. ¿Qué tipo de novela de fantasía quieres escribir? Kale dijo cosas con los eventos que le habían sucedido en los últimos años sirviendo como base. Una historia sobre un tipo que viaja a una dimensión diferente a mi edad y se convierte en un héroe. Flinch. Choi Young-gan se estremeció. Kale no se dio cuenta cuando miró hacia arriba y dijo lo que le vino a la mente. Él tiene un mago y una persona bestia como sus compañeros. Luego se involucran con un dragón. También trabajan con el príncipe heredero de un reino. Flinch. Choi Young-gan inconscientemente se lamió los labios mientras se frotaba las rodillas con las palmas de las manos. Kale se dio cuenta en este punto. Realmente es fácil de leer. Este tipo es el antepasado de Choi-an y Choi Young-soo. Son completamente diferentes. De todos modos quiero escribir una historia como esa. En serio, el personaje principal es un espadachín. Sí, un espadachín. Kale contuvo una risa mientras respondía. Además, Choi Young-gan estaba visiblemente esperando escuchar lo que Kale tenía que decir. Me gustaría escribir una historia donde el personaje principal y sus acompañantes no tengan que sufrir mucho y se encarguen fácilmente de las cosas que deben hacer para luego alcanzar la felicidad. Choi Young-gan miró a Kale en ese momento y Kale sonrió mientras hacía contacto visual con él. Esas historias son siempre las bonitas. Choi Young-gan abrió la boca por un momento antes de volver a cerrarla. Evitó la mirada de Kale y miró hacia el techo mientras respondía. Sí, esas historias son las mejores. Ellos realmente son. Sí, realmente son los mejores. El silencio llenó de nuevo la habitación. Kale apartó la mirada de Choi Young-gan, que parecía tener mucho en qué pensar, y rebuscó en algunos documentos en el escritorio. No debería hacer su trabajo como miembro del club de lectura correctamente mientras estuvo aquí. Era la primera vez que realizaba actividades de club como esta. Este tipo de prueba no está mal. El polvo amarillo que vagaba por las puntas del pie de Kale aumentó un poco de tamaño. Fue en ese momento. Choi Young-gan abrió mi boca. Ding dong ding dong. La campana de advertencia sonó al mismo tiempo. Dudó después de escuchar el timbre, pero dijo lo que quería decir de todos modos. Yo, voy a ir a un evento este fin de semana por un trabajo de medio tiempo. ¿Evento? ¿De qué diablos está hablando? Choi Young-gan no miró a Kale y continuó con mucha cautela mientras Kale encontraba que esto era extraño. Es un evento sobre las artes marciales pasadas de nuestro país. También hay una parte en las artes de la espada. Arte de espada.
Kale pensó en alguien en ese momento. No, pensó en una familia. La familia Choi. También pensó en Choi Young-soo, quien tendría 17 años y sería un estudiante de primer año como él en este momento. ¿Quieres venir? Debería poder traer a una persona sin ningún problema. Kale no pudo contenerse y preguntó después de escuchar a Choi Young-gan decir eso. Sunbae, ¿por qué vas allí? ¿Por qué diablos vas allí? Pensó que la respuesta de Choi Young-gan sería obvia, pero no tuvo más remedio que preguntar. Comillas. Hay algunas personas a las que necesito ver. Choi Young-gan dijo eso antes de mirar a Kale de nuevo. Será bueno que te vayas. Sí, estoy seguro de que sería bueno. Es obvio por qué. Kale asintió con la cabeza y respondió como si no hubiera pensado mucho en ello. Eso suena genial, creo que sería útil para mi escritura. De todos modos no tenía nada que hacer este fin de semana. Kale pensó en Choi Young-soo mientras decía lo que le venía a la mente. Pensé que me aburriría este fin de semana, así que esto es genial. Como referencia, a Kale le gustaba aburrirse. De hecho, a Kale le gustaba mucho aburrirse. Sin embargo, Choi Young-gan se estremeció antes de mirar a Kale con una mirada compasiva. Kale no se dio cuenta, pero Choi Young-gan miró al limpio pero extremadamente delgado Kim Rok-soo antes de cerrar los ojos con fuerza por un momento. Luego murmuró en voz baja para que Kale no pudiera escuchar. Comillas. Kwon solo debe haber estado por su cuenta sin siquiera saber su destino. Abrió la boca con una mirada determinada en su rostro. Miró a Kim Rok-soo, cuya mirada era bastante sombría para alguien de 17 años. Choi Young-gan habló con voz firme. Después de que termine el evento te mostraré algunas cosas que pueden ayudarte con tu escritura. ¿Por qué de repente está tan entusiasmado? Kale se preguntó por qué la conducta de Choi Young-gan había cambiado así, pero simplemente asintió con la cabeza, ya que estar cerca de este tipo le facilitaría engullir información. Sin embargo, no estoy tan interesado si no es ver a Choi Young-soo. Como tenía ese pensamiento en su mente. Observar el arte de la espada será útil, pero ver muchas cosas es importante para escribir. Por ejemplo, obras de teatro o películas durante la producción. Algo suena extraño. Kale pensó que era un cambio extremadamente repentino pasar del arte de la espada a obras de teatro y producciones cinematográficas. Luego recordó algo. Películas. Le hizo pensar en alguien. El líder del equipo Lee Soo-hyuk. Había deseado ser una estrella de acción pero no lo consiguió. Quizás. Kale miró a Choi Young-gan con una mirada sospechosa y Choi Young-gan lo evitó mientras agregaba. De todos modos, te mostraré algunas cosas divertidas. Solo sígueme, tendré todo preparado. Kale pensó que este tipo se veía bastante profundo en este momento. Estoy seguro de ello. Algún día. Incluso si no es para escribir, estoy seguro de que estas cosas algún día te ayudarán en tu vida social o en tu supervivencia. Las cosas que estaba diciendo también eran profundas. Era como si estuviera diciendo que sabía sobre el futuro de Kale. Esa parecía ser la razón por la que quería que Kale tuviera estos encuentros subliminales con Choi Young-soo y Lee Soo-hyuk de antemano. ¿Mirarías eso? ¿Puede Choi Young-gan ver el futuro? ¿Cómo sabe sobre la relación de Kale con Choi Young-soo y Lee Soo-hyuk en el futuro? Choi Young-soo murmuró como si hubiera tomado una decisión sobre algo. Los hilos del destino seguramente se entrelazarán en algún momento. No sé qué resultados se obtendrán, pero... Probablemente dijo eso pensando que Kale no lo entendería, pero este Kale no era Kim Rok-soo en la escuela secundaria. Inmediatamente lo entendió. El solitario Choi Young-gan parecía ser capaz de ver algo así como los hilos del destino y no el futuro. Esa parecía ser la forma en que supo que Kale, Choi Young-soo y Lee Soo-hyuk se involucrarían de alguna manera. Pero no conoce los resultados. No parecía conocer los resultados de los destinos entrelazados. Probablemente no habría dejado que Choi Young-soo muriera en el lugar de Kale si hubiera sabido los resultados. Kale habló como si no entendiera nada. Eso es de un libro. No, de todos modos, irás, ¿verdad? Sí, Sunbae, Nim.
Kale respondió y se levantó. Las clases estaban a punto de comenzar de nuevo. Actuaba como un buen estudiante. Kale organizó el lugar en el que había estado sentado mientras pensaba para sí mismo. Esto no está mal. Estaba en una prueba sobre la pereza, pero esta ilusión era bastante entretenida. Dado que esta ilusión tenía el pasado de Kale como base, sus acciones estaban cambiando el pasado aquí. Esto hizo que las cosas que estaba viendo en este momento fueran muy probablemente cosas que realmente sucedieron en el pasado. Ya sea al actor sin nombre Lee Soo-hyuk al que pudo ver en la producción de la película o a la familia Choi que participaron en el evento de arte de espada. Probablemente también hicieron esas cosas en el pasado, pero las acciones cambiadas de Kale en el pasado le permitieron experimentar esas cosas también. Realmente es diferente. Su vida era diferente porque sus acciones habían cambiado. Kale sintió alegría y una extraña sensación de amargura. Pero no fue un mal presentimiento. SHHH. El polvo amarillo se elevó desde sus pies hasta el nivel de sus rodillas mientras revoloteaban. Asterisco asterisco asterisco. Palm. La palma dejó una marca roja en la mejilla. Rosalind se había abofeteado. Sus ojos también estaban rojos por estar inyectados en sangre. Krupp. Apretó su ropa con ambas manos. Sus ojos se volvieron hacia el jardín que hasta ahora parecía sereno. Ella miró su mano. Podía ver sus manos pequeñas y regordetas. Alrededor de los 10 años. Rosalind había vuelto a esa época. Era el tiempo que había pasado corriendo por el palacio con sus hermanos menores, una época en la que había recibido mucho amor de su madre y su padre. Esta prueba es extremadamente peligrosa. Rosalind miró a su alrededor. Luego murmuró para sí misma. Casi lo olvido. Ella repitió lentamente algunas palabras. Torre mágica, Choyan, joven maestro Kale, Lok, Raon, Nim. Ella repitió sus cosas preciosas una por una. Aunque no podía verlos, había partículas de polvo amarillo revoloteando alrededor y rodeándola. Comillas. No esperaba que fuera este tipo de prueba. Un fuego era visible en los ojos de la joven Rosalind. Perezoso. Esta prueba te hace permanecer en un momento pacífico de tu pasado y te hace empezar a odiar la realidad. A diferencia de la prueba de tristeza, esta prueba no se trata de superar la pereza pasada de una persona. De alguna manera, fue todo lo contrario. Esta prueba hace que el retador se sienta apático acerca de la realidad fuera de esta ilusión. Cuanto más te gusta este pasado pacífico, más lo aceptas. Hace que no quieras volver a la realidad. Rosalind había acogido bastante este tiempo de paz. Sin embargo, eso no significaba que no quisiera volver a la realidad. El pasado era el pasado y una ilusión era solo una ilusión. No era su realidad. Incluso si su realidad en este momento estaba llena de guerras y batallas, allí era donde se ubicaba el futuro que quería captar y las personas que eran preciosas para ella, las personas que quería proteger. Sin embargo, esta prueba hizo que el retador odiara la realidad cuanto más aceptaba la paz. Es peligroso. Rosalind casi se había olvidado de la realidad por un momento debido a eso. Debería rendirme. Debería darse por vencida por ahora y reanudar la prueba después de idear una estrategia. No. Sabía cómo actuaría el joven maestro Kale en esta situación. Kale intentaría terminar esta prueba hasta el final sin darse por vencido. Ya se lo había contado. Dijo que estaba planeando rendirse al principio y luego hacerlo todo por su cuenta la próxima vez. Comillas. No puedo renunciar a la prueba y dejarlo aquí. No podía darse por vencida sabiendo que el joven maestro Kale y sus amigos seguirían avanzando en esta prueba. Necesito seguir avanzando. El polvo amarillo invisible a su alrededor comenzó a encogerse cuando dijo eso. Por supuesto, no desaparecieron por completo. Me pregunto si a todos los demás les va bien. Rosalind pensó en los demás que también estaban pasando por la prueba y no pudo ocultar su preocupación. Capítulo 723, El método para los recuerdos perdurables 6. Sait. Choyan corrió y corrió un poco más.
Jaf, jaf. Estaba extremadamente sin aliento y sentía como si su corazón fuera a estallar. Sin embargo, no pudo detenerse. De hecho, necesitaba usar cada gramo de fuerza que tenía para correr y volver a correr. Choyan estaba dentro de una ilusión, pero pudo usar todas sus habilidades con toda su fuerza. A diferencia de la última prueba en la que se habían encontrado con el dios sellado, estas pruebas de ilusión le permitieron a Choyan usar todo lo que tenía en su arsenal. Usó todo lo que tenía para correr y volver a correr. Jaf, jaf. Instantáneamente saltó encima del gran muro de piedra frente a él. Luego miró hacia abajo. Fallé. Todo lo que podía ver abajo era rojo. Sangre, cadáveres, fuego. El color rojo se extendió por la aldea Harris. La ilusión de Choyan esta vez fue la tragedia que había golpeado a la aldea Harris en el pasado. Pudo ver a los miembros de ARM escapando a través del enrojecimiento. Los había matado en el pasado y sintió una tristeza e ira que no se podían explicar con palabras después de ver los cadáveres de los aldeanos de la aldea Harris. Esa fue la primera vez que aprendió lo que se sentía al perder su racionalidad. Sin embargo, esta prueba no fue ni tristeza ni ira, fue un fracaso. Choyan saltó del muro de piedra. No era el Choyan de esta época, sino un Choyan mucho más fuerte. Había comenzado a correr tan pronto como abrió los ojos en el bosque de las tinieblas, pero era demasiado tarde. Grifo. En el momento en que sus pies aterrizaron en la aldea al pie del muro. Comillas. Aquí empieza de nuevo. Vio que el rojo era reemplazado por una luz verde. Paat. La luz verde envolvió su vista y Choyan estaba en el bosque de la oscuridad cuando volvió a abrir los ojos. Miró hacia el pueblo. Pudo ver humo. Empezó a correr de nuevo. Esta era la séptima vez que corría y solo había llegado a la aldea Harris después de que todo fue destruido las 7 veces. Parecía 7 veces que había fallado. La prueba del fracaso le dio a Choyan apenas el tiempo suficiente. Le dio el tiempo suficiente para que correr a toda velocidad con sus habilidades actuales le permitiera llegar a la aldea Harris justo después de que ARM matara a todos y cada uno de los aldeanos de la aldea Harris. Por supuesto, esto no fue diferente al pasado. Choyan había estado recolectando hierbas medicinales en este lugar en el bosque de las tinieblas cuando la aldea fue atacada en el pasado. No se detuvo y usó todas las habilidades que tenía disponibles para correr y volver a correr. Corrió hacia la aldea Harris. No tenía idea de cuántas veces más fallaría. No se veía ninguna emoción en el rostro de Choyan mientras corría tan fuerte que se quedó sin aliento. Sin embargo, había una pequeña luz brillante en sus ojos. Está disminuyendo. Choyan llegaba a la aldea Harris un poco más rápido. A pesar de que esto era una ilusión, debería poder al menos salvar a algunos de los aldeanos de la aldea Harris si continuaba así. ¿Y si eso fuera imposible de lograr simplemente corriendo? Solo necesito encontrar un método diferente. Por eso. Vale la pena intentarlo. Podría seguir adelante si continuaba así. Choyan dijo las palabras de alguien, a quien respetaba a pesar de que esta persona era mucho más joven que él, mientras corría de nuevo. Se estaba volviendo más rápido que antes. Un aura negra brillante comenzó a elevarse a su alrededor. La luz negra que solía ser violenta lentamente comenzó a tomar una forma refinada al lado de Choyan. En otra parte, Clopé Seca juntó las manos mientras comenzaba a hablar. Es una prueba sencilla. Este supuesto fracaso. Había descubierto los puntos débiles de la prueba de falla después de venir aquí de la prueba de pereza. Esta prueba no se trataba de superar el fracaso. La ilusión le mostraba al retador una situación que puede parecer que la persona puede tener éxito a pesar de que es imposible de superar. No podría pasar esta prueba si deseara tener éxito. Entonces debes aceptar humildemente el fracaso. Esto es simplemente un defecto de mi pasado. Clopé vio que la luz verde que lo rodeaba empezaba a atenuarse. Aceptar los fracasos del pasado y avanzar hacia el futuro. Esa fue la manera de superar esta prueba de la manera más fácil y pacífica posible. Clopé estaba seguro de ello. Estaba a punto de pasar junto a la tenue luz verde hacia un nuevo color cuando de repente se estremeció y dejó de caminar.
Comillas. Nadie intentará superar este fracaso, ¿verdad? Eso debería ser imposible. También tuvo otro pensamiento. Pero también puede ser posible. Dio la vuelta. Una mirada excéntrica y acalorada era visible en sus ojos. Es factible si supero mi yo actual. Esta prueba mostraba una situación en la que el retador, con sus habilidades actuales, sentiría que podría tener la oportunidad de tener éxito, pero no fue así. Eso significaba que sería posible si se volvía más fuerte de lo que era ahora. ¿No lo sabrían los demás también? Clopé pensó en las personas que Cale llamaba amigos. Bueno, eligió ignorar a Tunka de esta lista. No le importaba conocer los pensamientos internos de una persona tan sencilla. Choyan definitivamente correría hacia él con la intención de tener éxito. Aunque ese bastardo era más inteligente, no pensaría en cómo superar estratégicamente tal situación. Lo mantendría simple. No era que lo mantuviera simple. Era que Choyan tendría la confianza de que podría superar su fracaso. En cuanto a Mary y Rosalind, una extraña sonrisa apareció en el rostro de Clopé. Miró el nuevo color más allá del verde una vez más antes de caminar hacia la luz verde. Mary y Rosalind. Los dos podrían estar perdidos al principio, pero rápidamente descubrirían cómo escapar de esta prueba. Pero no son del tipo que aceptaría un fracaso como ese. Al menos intentarían superar la falla al principio y luego dar un paso atrás si no funciona. Era plausible ya que Mary a veces era incluso más radical que Choyan. Rosalind tendía a ser más racional, pero era demasiado terca para aceptar un fracaso y dejarlo pasar. Clopé regresó hacia la ilusión en la luz verde. Sí, estaba caminando de regreso hacia el fracaso. Sería bastante malo si los tres terminan teniendo éxito a través de sus fracasos. Pasar esta prueba no, pero aceptar el fracaso, sino superarlo o completarlo con éxito. Eso simbolizaría que la persona se volvió más fuerte de lo que era ahora. Eso sería malo. Eso sería muy malo. Sería malo para mí quedarme atrás. Clopé quería permanecer al lado de Cale para conocer el camino que recorre Cale y registrarlo todo. Pero quedarse atrás. Su cuerpo físico ya estaba muchos pasos detrás de los compañeros de Cale. No podía quedarse aún más atrás. Caminó de regreso hacia la luz verde del fracaso por su propia voluntad. Sus ojos estaban llenos de excéntrica pasión y deseo. Caminar al lado de la leyenda. Eso era algo que Clopé nunca quiso tener que dejar ir. En ese momento, Mary abrió los ojos cerrados y dio un paso hacia la luz violeta. Sin embargo, se detuvo por un momento para observar la ilusión que estaba cubierta de luz verde. El fracaso es parte del proceso. Así fue como la actual María pudo estar aquí. Volvió la cabeza sin ningún arrepentimiento y comenzó a caminar hacia la luz violeta de nuevo. Mary murmuró para sí misma como si estuviera reafirmando su propia determinación. Deshacerse de este templo lo más rápido posible para la gente de afuera. Este fue un tema importante para Mary. Esta prueba fue simplemente otra parte del proceso que fue la vida de Mary. Mary simplemente caminaría hacia su objetivo. Ella solo tenía un objetivo. Sus amigos y familiares viven en paz. Era el mismo objetivo que el de Cale. Dar un paseo con Raon Onihong en el bosque de las tinieblas de nuevo y luego ver la puesta de sol y las estrellas en el cielo nocturno. Eso era lo que más quería hacer Mary en este momento. Continuó caminando como si nada pudiera interponerse en su camino. Mary fue la primera en entrar en el orbe púrpura. **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 *
terraza del templo. Eruhaven se acercó a Alberu que estaba parado allí y comenzó a hablar. 3 personas han entrado ahora en la ilusión verde. Alberu miró hacia el orbe en la parte superior del templo. Y una de esas 3 personas parece estar abriéndose camino hacia la siguiente etapa, Eruhaven, Nim. 2 de las 6 piezas del orbe brillaban en verde. Una pieza también estaba comenzando a brillar lentamente de color púrpura. El verde simboliza el fracaso. Alberu abrió la boca. Comillas. Parece que la 4ª pieza está saliendo de slot y se dirige hacia Failure ahora. Quedaban 5 personas con Tunka aquí ahora.
Alberu no tenía idea de lo que estaba pasando allí. No podría volver a convertirme en el tigre oscuro incluso cuando me quedé dormido. Alberu pensó que le podría haber pasado algo al Cintamani ya que no pudo volver a llegar al otro lado. Así que todos excepto la última pieza están en el grino saliendo de él. Sí, Eruhaben, Nim. Entonces les quedan las ilusiones de indignidad e ira. Eso es correcto, Eruhaben, Nim. Comillas. Eso es preocupante. Eruhaben miró hacia la única pieza que brillaba en amarillo. Esa pieza brillaba puramente amarilla como si no tuviera la intención de volverla verde. ¿Quién es esa luz amarilla? Estaba seguro de que no era Kale. Tenía la sensación de que no sería él. Perezoso. Kale siempre hablaba de soñar con ser un vago, pero su vida y su personalidad estaban lejos de ser perezosos. ¿Quién podría ser? Mary, Choi-Ann, Clope y Rosalind. Pensó en las otras 4 personas. Los 4 también parecían estar lejos de ser perezosos. Todas eran personas que tenían metas claras en la vida. Eruhaben frunció ligeramente el ceño mientras miraba el orbe. Te dije que no te acercaras. Un pequeño dragón negro agitaba sus alas rápidamente mientras flotaba alrededor del orbe. Este era naturalmente Raon. Había estado con Beacrox, On y Hong hasta hace un momento, pero estaba deambulando por el orbe antes de que Eruhaben se diera cuenta. Eruhaben no permitía que nadie más que los dragones adultos se acercaran porque le preocupaba que algo les pudiera pasar a los demás mientras estaba cerca de este orbe que tenía la influencia de un dios. Tesk, debería ir a buscarlo. Eruhaben estaba pensando que debería llevarse a Raon de allí. Era muy probable que Raon se quedara allí hasta altas horas de la noche si lo dejaban solo. Los niños necesitan dormir bien. Ron y Beacrox estaban a cargo de las comidas de On, Hong y Raon, mientras que Eruhaben prestaba más atención a su sueño. Raon. Tan pronto como gritó el nombre de Raon. Raon comenzó a batir sus alas intensamente como si algo lo sorprendiera antes de volar rápidamente hacia Eruhaben y Alberu. ¿Qué le pasa? No estoy seguro, Eruhaben, Nim. Raon llegó frente a los dos mientras ambos estaban confundidos. Parecía bastante sorprendido. Yo. Su regordeta pata delantera apuntaba hacia el orbe. Puedo sentir la presencia del humano. ¿Qué? Perdóneme. Alberu se levantó de un salto de su asiento mientras Eruhaben se acercaba un paso más a Raon. Ese sombrero. Raon volvió a señalar hacia el orbe. Esa pieza amarilla. Puedo sentir el poder del ser humano allí. ¿Qué poder? Puede sentir el poder de Kale. El dragón antiguo pensó rápidamente en los diferentes poderes de Kale. Escudo, rayo de fuego, lanza de piedra, etc. Los numerosos poderes antiguos y otros poderes que poseía Kale aparecieron en la mente de Eruhaben. Raon sintió esos poderes. Quizás le sucedió algo a ese desgraciado bastardo hasta el punto de que necesitaba usar tantos de sus poderes que Raon podía sentirlo desde fuera del orbe. Eruhaben pensó que Alberu debía estar pensando lo mismo cuando notó que las pupilas de Alberu temblaban. Raon gritó con certeza en ese momento. Ese poder donde finge ser fuerte. No es fuerte en absoluto. Pero tiene ese poder que lo hace parecer fuerte. Puedo sentir ese poder proveniente de esa pieza. Capítulo 724, El método para los recuerdos perdurables 7. Alberu preguntó con urgencia. Raon, Nim, ¿qué pasa con cualquier otro poder? Quizás el escudo. Ninguno en absoluto. No siento ningún otro. Raon tiró de los dobladillos de la ropa de Eruhaben. Abuelo Goldie, acompáñame para confirmar. También averigüemos dónde están Choi-Ann, Rosalind, Mary y ese loco Clope. Ok. Eruhaben, que se acercó al orbe como quería Raon, pronto frunció el ceño. No siento nada. No podía sentir nada del orbe. Esto es raro. Raon señaló la pieza amarilla. No siento nada de las otras piezas que no sean de nuestro humano. Tampoco siento la presencia humana de antes. Eruhaben no se atrevió a poner su mano en el orbe y solo pudo mirarlo mientras comenzaba a hablar.
No siento nada en absoluto. Raon tampoco pudo tocar el orbe y se limitó a sacudir la cabeza de lado a lado. Esto es extraño. La presencia humana, no la siento ahora mismo. Pero estoy seguro de que lo sentí hace un momento. Era el poder lo que lo hacía parecer fuerte. El poder que usa cuando intenta estafar a la gente. Raon dijo eso mientras colocaba una de sus patas delanteras sobre su pecho. Una cosa. Había una cosa que Raon aún no le había contado a Eruhaven. Lo había ignorado por ahora porque pensó que debería decirles inmediatamente a los demás que sintieron la presencia de Kale. Boom, boom, boom. Su corazón se había calmado de nuevo. Eso es raro. Raon había sentido que su corazón latía más rápido de lo habitual cuando sintió el poder de Kale antes. Eruhaven miró a Raon un poco antes de preguntar. Raon, tu atributo era el presente, ¿verdad? Eso es correcto. Eruhaven frunció el ceño. Era muy probable que Raon no estuviera mintiendo acerca de haber sentido el poder de Kale antes. En ese caso, ¿cómo era capaz Raon de hacer eso? ¿Y por qué fue Kale de todas las personas? Probablemente no tenga nada que ver con tu atributo. El presente. El atributo de Raon aún no se había manifestado, pero es probable que esté relacionado con la instancia actual en el tiempo, ya que se llama presente. Pero eso no debería tener nada que ver con sentir el poder de Kale de esa pieza. Eruhaven voló hacia Raon, que todavía estaba deambulando por el orbe, y le dijo que deberían volver a bajar. Alberu observó un rato a los dos dragones antes de volverse hacia la puerta cerrada del templo. Al menos sabemos que Kale Enituse se encuentra actualmente en esa prueba usando un poder antiguo. También era un poder que no tenía nada que ver con la batalla. A Alberu le pareció un poco extraño que Kale fuera el último que quedara en la prueba de la pereza, pero estaba seguro de una cosa. Supongo que está haciendo algo. Eso significaba que Alberu podía preocuparse menos por él. Asterisco. 5 días. Ese era el tiempo que Kale había pasado en este lugar. ¿Qué estás haciendo? Cerró su cuaderno mientras respondía a la voz a su lado. Poco. En realidad. ¿Por qué? Kale finalmente se volvió para mirar a su compañero de clase, quien le sonrió. Te ves más relajado últimamente. ¿De qué estás hablando? Kale hizo a un lado la pregunta. Sin embargo, su amigo tenía razón. La vida del estudiante de primer año Kim Rok-soo realmente fue agradable y relajante. Sus clases eran entretenidas después de tomarlas por primera vez en mucho tiempo y, aunque todavía estaba débil, su juventud significaba que no estaba tan cansado. Tampoco hubo nadie que se metiera con él ni ningún tipo de accidentes o incidentes. Era pacífico, silencioso y animado. Le hizo pensar que así sería vivir en paz. También es divertido. Su tiempo como Kim Rok-soo había comenzado el lunes y ahora era viernes. El club de lectura al que se había unido durante este tiempo era la actividad social más animada que jamás había realizado. Pero mi relación con Choi Young-gan sigue siendo regular. Se suponía que se encontraría con Choi Young-gan el sábado y solo faltaba un día para eso, pero solo tuvieron algunas conversaciones simples y no se habían acercado. Es hoy la matemática del primer período. Estoy tan muerto. La campana sonó en ese momento y Kale escuchó las quejas de su amigo mientras abría su libro de texto y su cuaderno. ¿Qué fue para almorzar hoy? Kale pensó en el almuerzo en la cafetería antes de mirar tranquilamente hacia la maestra que entraba. SHHH. El polvo amarillo lo rodeaba, no, abrumaba a todo el aula. El polvo amarillo entraba por su nariz y era absorbido por su cuerpo cada vez que Kale respiraba. Kale no tenía idea de esto mientras pasaba una página en su cuaderno y movía su bolígrafo. Kale terminó sus clases y después de la escuela estudió antes de regresar al orfanato. Rok-soo. Hola señora. El consejero vocacional del orfanato le dio una cálida bienvenida a Kale. No eran muy cercanos, pero ella era alguien que mostraba preocupación y buena voluntad hacia Kale. Echó un vistazo a la cara de Kale por un momento antes de hablar con él cuando estaba a punto de dirigirse a su habitación. Rok-soo. Sí, señora. Realmente me pone en paz.
Perdóneme. Kale dejó de caminar para mirarla. Ella sonrió alegremente y no miró a Kale sino a la puerta por la que entró cuando ella respondió. Tu escuela secundaria parece ser una buena opción para ti. Te ves muy bien, en realidad. Sí, te ves mucho más relajado que antes. Me alivia mucho ver que se ha adaptado bien. La mirada de Kale, que había sido aguda y parecía como si estuviera molesto por todo, ahora estaba llena de vida. Eso fue muy agradable de ver. Bueno, creo que yo también me he adaptado bien, señora. En realidad, eso me hace sentir aún mejor. Sí, señora. Está bien, entra. Estoy seguro de que estás cansado. Kale hizo una breve pero respetuosa reverencia y se dirigió hacia su habitación mientras ella le hacía un gesto para que entrara. Para ser más específico, era la habitación de 2 personas que estaba usando solo. Clic. Kale cerró la puerta y miró alrededor de su habitación. No podía verlo, pero la habitación no solo estaba cubierta de polvo amarillo, no, estaba llena de eso. Kale no tenía idea de esto y fue a abrir la ventana. La brisa primaveral entró y hizo circular el aire en la habitación algo sofocante. Kale sonrió después de sentir la brisa, se cambió de ropa y fue hacia su escritorio. El polvo amarillo no se movió a pesar de la brisa. La brisa primaveral seguro que se siente bien. Recogió su mochila que había dejado en el suelo y la puso encima del escritorio. ¡Zip! La cremallera de la mochila se abrió y Kale sacó un libro de referencia y algunas cosas que necesitaba para estudiar. Es muy bueno. Sacó sus notas y sacó algo más. Tang, tang. Era un orbe dividido en 2 que habría sido una esfera cuando estaba intacta. Kale abrió la boca. Sigue siendo solo el pasado. La mirada de Kale se enfrió mientras miraba las 2 piezas del cintamani. Saa. Las páginas de su cuaderno se voltearon por la brisa que entraba por la ventana. SHHH. En la página en la que se detuvo, había muchas cosas escritas allí. Menor que Raon, On, Hong, Roan, Puzzle City, Alberu Crossman, Rosalind, Choyan, Territorio en Ituse, Padre, Madre, Basen, Lily, Mary. Mayor que. Había numerosos nombres de personas, títulos de personas y nombres de lugares. Kale había escrito repetidamente estas cosas durante los 5 días de clases. Comentó con indiferencia mientras miraba sus notas. Esta prueba te hace olvidar la realidad. El contenido de esta llamada prueba de la pereza. Kale hacía mucho que lo había descubierto. Estaba listo para salir de esta prueba y pasar a la siguiente etapa en cualquier momento. La razón por la que todavía se quedó en este lugar a pesar de eso. Fof. Una sonrisa extremadamente cínica apareció en su rostro. Alargó la mano hacia la estantería del escritorio. Abrió su cuaderno. Menor que solitarios de por vida. Cazadores. Choyan, Roan. Gremio de comerciantes Flynn. Mayor que el otro peligro que podría acercarse en el futuro. Enemigos a los que puede enfrentarse después de pasar la estrella blanca y el dios sellado. Solo tengo un objetivo. El objetivo inmediato de Kale era volver a sellar al dios sellado. También quería acabar con la estrella blanca. Era importante ocuparse de estas cosas rápidamente. Sin embargo, el objetivo final de hacer todo esto era lograr la paz para las personas que lo rodeaban y para él mismo. Necesitaba información para eso. Choi Yun-gan. Creía que Choi Yun-gan tendría información sobre los solitarios cazadores y todo tipo de otras cosas útiles. Por supuesto, es posible que no pueda obtener ninguna respuesta sobre el gremio de comerciantes Flynn, el ducado de Orsena y su relación con los cazadores porque este era el Choi Yun-gan durante cuando Kale era un estudiante de primer año en la escuela secundaria. Sin embargo, necesito saquearlo. Kale se miró las manos. Apretó y luego abrió el puño. Crepitar. Un rayo de oro rosa vagó alrededor de su mano antes de desaparecer. Kale, ¿me vas a usar en este mundo?, preguntó el tacaño rayo ardiente, y... Este es un mundo interesante. La Super Rock también intervino. El mundo al que llamaban interesante era el mundo cuando Kale era un estudiante de primer año en la escuela secundaria. Sin embargo, es lo mismo.
Kale podría usar sus poderes. Aunque era estudiante de primer año Kim Rock-soo por fuera, todo dentro era Kale del presente. Choi Young-gan. Era alguien que podría ser un dios o una existencia excéntrica similar a un dios. Sería bueno si pudiéramos usar nuestras palabras, pero puede que necesite algo de fuerza para enfrentarse a ese tipo. Kale sintió el aura a su alrededor, el aura dominante, mientras hablaba en voz alta. Será bueno verse fuerte, ¿verdad? ¿Estás seguro de que no estás intentando presionarlo y amenazarlo? Kale simplemente ignoró el comentario de la Super Rock. Sábado a las 8 de la mañana. Conocer a Choi Young-soo y Lee Soo-hyuk fue un beneficio adicional. Su objetivo era Choi Young-gan. Ese tipo era la razón principal por la que Kale iba. Además, tenía muchas cosas que preguntar que no tenían que ver con el futuro. ¿Por qué el recuerdo de Kim Rock-soo del primer semestre de su primer año de universidad estaba tan borroso? Hay algo que no puedo recordar. Kale estaba seguro de ello y creía que Choi Young-gan era la clave para obtener una respuesta. Sin embargo, Choi Young-gan simplemente entregaría toda esta información. Absolutamente no. Basado en cómo había actuado el dios de la muerte todo este tiempo, no parecía fácil. Por supuesto, no pensó que sería difícil porque no sería fácil. Kale recordó el aura dominante y se sentó en la silla. Era esto para el lunes. Entonces no hay ninguna razón para que lo haga. Dejó su material de estudio a un lado y comenzó a escribir los nombres y títulos de sus recuerdos una vez más. Esta experiencia fue bastante nueva para alguien como Kale, cuyo problema habitual era que recordaba las cosas demasiado bien. Sin embargo, no quería volver a experimentar esto nunca más. Asterisco asterisco asterisco. ¿Estás aquí? ¿Qué es? ¿Por qué tienes una expresión tan incómoda en tu rostro, Sunbae, Nim? Sí. Choi Young-gan soltó algunas toses falsas ante la severa respuesta de Kale y miró hacia otro lado antes de señalar un edificio bastante grande. De todos modos, vámonos. Necesitamos estar en el área del evento a las 9 de la mañana. El evento comienza a las 10 de la mañana. Sin embargo, tenemos mucho tiempo. El edificio contiguo a este tranquilo parque parecía un auditorio o un gimnasio. Casi no había nadie aquí, probablemente porque era muy temprano el fin de semana. Choi Young-gan le había dicho a Kale que se reuniera con él frente al edificio, pero Kale pidió reunirse un poco antes en el parque porque no estaba familiarizado con esta área pero había estado en el parque. La mirada de Kale se dirigió hacia el edificio. El evento sobre artes marciales coreanas. Kale caminó detrás de Choi Young-gan mientras pensaba en la persona que conocería en este evento. Choi Young-soo, ese punk debería estar aquí. Quiero encontrarme con él en paz. Kale quería que su mente estuviera tranquila cuando conoció a Choi Young-soo. ¿No vienes? Choi Young-gan caminaba frente a Kale pero miró hacia atrás después de notar que Kale no se estaba moviendo. Kale comenzó a hablar en ese momento. Nelan Barrow. Kale sintió que la temperatura bajaba a su alrededor tan pronto como dijo el otro nombre de Choi Young-gan.